Ahí está. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí. Bueno, para ustedes buenas noches, para mí buenas tardes porque tenemos 2 horas de diferencia. Acá en este momento son las 6:30, pero sé que para ustedes ahora en este momento son 8:30. Así que bueno, o 20:30, ¿no? Para que quede más claro. Pero bueno, está. El Señor permitió, estoy contentísimo. Y bueno, en base a todo lo que venimos hablando y las cosas que los acontecimientos que se van dando, que la verdad me gustaría que tomen un tiempo para informarse. No sé si habitualmente lo hacen, pero yo creo que a partir de ahora es necesario. Más que nada les estoy diciendo que se informen de las noticias internacionales, de lo que está pasando a nivel mundial con esto que empezó ahora después de la batalla entre Israel e Irán, porque bueno, es detonante y decisivo y muy profético para entender en qué momento estamos. Algunas pautas yo ya les di a ustedes en los últimos mensajes. Creo que por eso el Señor me ha movilizado a hablar de estos temas, ¿no? Del regreso de Jesús fue el primer mensaje y después de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y les dije más o menos en el último mensaje en qué lugar de la profecía estamos. Y ahora tengo más confirmación, pero antes de hablar un poco del momento profético en el que nos encontramos, quiero hablar un poquito acerca de la profecía. Quiero hablar un poquito acerca de la profecía para que tengamos un poquito más de entendimiento de qué significa una profecía y estar viviendo un momento profético. Entonces, para eso quiero que vayamos a Efesios. Vamos a comenzar en Efesios porque es muy importante tener esto muy claro. Levanten la mano si me están escuchando bien, porque yo desde Uruguay siempre hablo a través de un micrófono y en este momento el micrófono no lo tengo, pero igual quise hacer la reunión. Así que levanten la mano aquellos que me pueden confirmar que me están escuchando bien. Bueno, gracias a Dios entonces. Entonces vamos como les dije, a Efesios. Efesios 1:3. Y dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo creo que estos dos versículos son realmente sumamente importantes, porque trae una revelación que es definitiva para que nosotros podamos comprender claramente que todo lo que nosotros estamos viviendo ya es tiempo pasado, ya esto aconteció. ¿M? Como les vengo diciendo, lo que nosotros estamos viviendo hoy es la misericordia y el amor de Dios para que entendamos de qué manera nosotros nos fuimos comportando en el pensamiento de Dios. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Claramente, este versículo está hablando de algo que ya aconteció en el pasado. Y en ese pasado que ya aconteció, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que nosotros ya estamos viviendo ahora, actualmente, ya aconteció en la mente de Dios. Desde el momento que Dios decidió pensar, todo fue creado en un instante. O sea, toda la eternidad, no solamente el tiempo que estamos viviendo ahora, sino que toda la eternidad ya fue creada en la mente de Dios. Dios ya sabe perfectamente qué aconteció en todo el tiempo infinito que nosotros vamos a vivir. Lo importante es cómo nosotros nos preparamos para vivir en ese tiempo infinito. No es que, digamos, Dios existe porque existe la eternidad, sino que la misma presencia de Dios es lo que ocasiona que la eternidad exista. ¿M? Lo que aconteció en su pensamiento, esa expansión de ese pensamiento es lo que hace que hoy nosotros podamos vivir una eternidad. Entonces, en esa eternidad, en ese pensamiento que aconteció en la mente de Dios, Dios sobrenatural sabe absolutamente todo. Entonces, por eso él ya sabía en su mente, que había alguien que se iba a revelar, que después a través de la palabra nosotros entendemos que es el querubín lucero, un ángel sumamente espectacular, un ángel perfecto, como dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. O sea, Dios lo había hecho a través de la luz, a través de la perfección. Todos sabemos que era majestuoso, hermoso, inteligente, y todo eso fue lo que lo llevó a confundirse y caer en el engaño. Espérenme un segundito, por favor.
disculpen, tenía la alarma puesta y si no la paraba me iba a tener un largo rato mientras estoy predicando escuchando el ruidito, entonces tuve que ir a apagarla. Entonces, bueno, como les venía diciendo, este querubín eh, perdió la noción de que era un ser creado, ¿m? Se autoengañó, se autoconfundió y pensó que podía ser como Dios y tomó la decisión de desafiarlo. Y bueno, nosotros sabemos lo que aconteció con él y por causa de lo que pasó con él en la situación que hoy nosotros nos encontramos, porque todo esto que estamos viviendo nosotros, todo este malestar de tener que pasar por estas situaciones, algunas terribles, para poder alcanzar la salvación, es por causa de la equivocación garrafal que tuvo este querubín que permitió que en el universo entrara la maldad de Dios. ¿M? Esto es lo que siempre yo quiero que ustedes entiendan. Dios hizo todo a través de la luz porque Dios se había autodefinido para vivir solamente obrando a través del bien, a través del amor, a través de la misericordia, a través de la paz, a través de la alegría. Lo que hizo este querubín fue activar esa maldad que Dios nunca quiso que su creación conociera. Él había hecho todo para que nosotros viviéramos en paz y en armonía, pero la actuación nefasta de este querubín lo que hizo fue que se activara la maldad de Dios que en realidad, o sea, lo que pasó fue que se revirtió todo lo bueno que este querubín tenía dentro de él, se revirtió y se convirtió en lo malo, en lo opuesto. Por eso la otra vez yo le decía que a veces estamos confundidos cuando decimos que las tinieblas lo que hacen es imitar a Dios. No, no, las tinieblas no imitan a Dios. Las tinieblas son opuestas a Dios. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Entonces las tinieblas son la oposición a lo bueno de Dios. O sea, viene a ser lo malo de Dios. Por eso nosotros sabemos muy bien que el único que podía venir a rescatarnos, ayudarnos a entender esa diferencia entre lo bueno y lo malo, para hacer lo correcto, para entrar al cielo, era Jesucristo, el Hijo de Dios. No podía venir ningún ángel, no podía venir ningún ser creado, ¿no? Tenía que venir uno idéntico al Padre. O sea, mejor dicho, el Padre se trasladó dentro de un cuerpo y dio vida a Jesucristo. Eso es lo que significa el Hijo de Dios. En realidad, el Padre, la mente del Padre, tomada por el Espíritu Santo, fue trasladada dentro de un cuerpo y eso dio lugar a la aparición de Jesucristo, el Hijo de Dios. En realidad es el mismo Padre metido dentro de un cuerpo, pero cuando se identifica dentro del cuerpo se identifica como hijo y cuando se identifica en el cielo se identifica como Padre. Por eso dice el Señor que sabiendo todo esto que había acontecido en la mente, su creación, de que este querubín se iba a revelar, dice este versículo, vamos a leerlo una vez más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? Que el Padre diseñó a través de su Hijo el plan redentor, el plan de salvación, y nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, toda la obra que hizo Jesucristo fue justamente para que nosotros tuviéramos todas las bendiciones espirituales, para que nosotros podamos salir, de esta situación crítica, de estar siendo gobernados por el mal, por estar debajo del reino de las tinieblas y poder ser trasladados al reino de la luz. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A través de quién? De la obra maravillosa que hizo Jesucristo. Por eso dice la obra que hizo el Cristo, ¿no? La obra redentora, el sacrificio en la cruz. Entonces, a través, después de que Jesucristo murió en la cruz, derramó la sangre y resucitó, todas esas bendiciones espirituales se activaron para nuestras vidas. A través de Jesucristo, nuestro espíritu nuevamente puede ser resucitado, el espíritu adánico, ese que recibió el pecado por la desobediencia. Lo primero que hace Dios, la primera bendición espiritual que nos permite tener es ese encuentro con la palabra, ese shock espiritual para que nuestro espíritu resucite. Después tenemos la bendición de que cuando nos arrepentimos de corazón porque entendimos todas las cosas malas que hicimos delante de Dios, viene el Espíritu Santo y hace cobertura sobre nuestro espíritu. Una tremenda bendición porque eso hace que tengamos la naturaleza de Dios. Después tenemos el poder de la sangre, que cuando uno se arrepiente de corazón y tiene el Espíritu Santo, la sangre actúa con poder y borra todo pecado. Tenemos la bendición de la palabra. Tenemos la bendición de la palabra que cuando se activa dentro de nosotros, cuando la escudriñamos, la meditamos y permitimos que se traslade a nuestro corazón, se activa y nos da la personalidad de Jesucristo. Y tenemos también la resurrección.
Tenemos la seguridad que si nos toca morir en esta vida, porque justamente estamos en el momento que algunos quizás no tienen que morir, sino que van a ser arrebatados en el tiempo que la Biblia realmente dice, que no van a tener que morir, van a ser transformados en los cielos, en las nubes, como dice la palabra, pero si no, generalmente la gente muere, pero tiene la seguridad de que si murió con Cristo va a ser resucitado para una vida eterna en el cielo. O sea, en realidad todos los seres humanos van a resucitar, simplemente que algunos van a resucitar para muerte. Resucitar para muerte significa estar distanciado eternamente de Dios y tener que pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero hay otros que van a ser resucitados para vida eterna y eso significa que vamos a ir a vivir eternamente con nuestro Padre Celestial al cielo. Entonces, eso significa que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, todo esto ya pasó, ¿eh? Ya antes de que Cristo viniera a la tierra, ya había muerto, ¿eh? En la mente del Padre Celestial, ya había resucitado, ya había hecho toda su obra, ¿eh? Y en esa mente, todos nosotros tuvimos nuestra propia actuación de acuerdo al libre albedrío que el Señor nos dio. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Mm? Y esto es también fundamental que lo podamos comprender con claridad. ¿Mm? Es algo que ustedes saben que lo vengo predicando hace muchísimo tiempo, que que para mí fue la revelación que me cambió la vida, y por eso siempre digo, por algo es el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si el Señor uno es, y como dice al comienzo el libro de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Hay un solo Dios que lo creó todo. Entonces, si hay un solo Dios que lo creó todo, y hay un solo Señor, significa que hay un solo ser que existe y que vive y que piensa y que habla y que actúa en este universo, que es Dios. ¿Mm? Lo único que hizo Dios es, quería disfrutar del universo, lo creó, y el deseo de su corazón era proyectarse dentro de seres que creó, algunos angelicales y humanos, entonces poner su esencia, poner su presencia espiritual y nosotros vivir. Pero como vuelvo a repetir, todo esto Dios lo había hecho a través de la luz, en armonía, después que Él se definió en Él mismo. Porque sabemos que al principio cuando Dios creó las cosas estaban desordenadas y vacías porque lo hizo todo a través de sus dos esencias. Pero en un momento Él vio, y si analizamos la Biblia, Dios aborreció esa primera creación, porque si la Biblia dice después más adelante que el Señor aborrece, es porque justamente lo que aborreció justamente cuando creó todo desordenado y vacío. Por eso Él tomó la decisión de ser luz, por eso separó la luz de las tinieblas. Eso significa dividió su esencia entre lo bueno y lo malo lo había dejado detrás. Estaba, pero estaba detrás de la luz. Dios no lo iba a experimentar nunca. Lo que hizo el diablo fue hacer aparecer eso que estaba detrás, eso que Dios no quería que nosotros conociéramos. Entonces, lo que hizo el Señor fue proyectarse en todos nosotros y a cada uno de nosotros nos dio un libre albedrío. Antes del pecado de Adán, ese libre albedrío que el Señor nos había dado era para elegir entre todas las cosas buenas que implicaba tener su personalidad en nuestro corazón. Después del pecado y que la maldad entró en nuestro corazón y nos hizo perder toda la programación de Dios y nos dejó bajo el gobierno del diablo, porque la desobediencia fue lo que hizo, dejarnos debajo de la desobediencia del diablo. Eso significa que nuestro espíritu murió, eso ya nosotros lo sabemos. Al morir el espíritu, que significa distanciarse de Dios, ya no tenemos fuerza espiritual para luchar contra el diablo, entonces quedamos siendo sus esclavos, sus títeres. Empezó a mover nuestros piolines y por eso nos drogábamos, robábamos, mentíamos, engañábamos, fornicábamos, adulterábamos con ira, envidiosos, celosos. ¿Por qué? Porque todo eso eran las facultades que el diablo nos puso a nosotros para que obráramos en función de desobedecer a Dios, enojarlo a Dios. Entonces vino Jesús. Pero en esa mente de Dios, nosotros tuvimos el libre albedrío. Por más que Dios lo creó todo, el Señor nos permitió en esa mente, en ese proyecto, en esa expansión de todo lo que creó, cada uno de nosotros utilizamos nuestro libre albedrío. Y esto es lo importante y sumamente peligroso, porque el Señor nos permite tener el libre albedrío ahora para elegir entre lo bueno y lo malo. Pero si nosotros no somos sabios para apreciar todas las bendiciones espirituales que Dios nos permitió tener antes de que el mundo existiera, porque
antes que nosotros naciéramos, en el momento que nosotros nacimos en la mente de Dios, ya Jesucristo, porque nosotros somos después de que Jesucristo vino. Entonces, después que Jesucristo hizo su obra, nosotros tenemos la posibilidad de hacernos partícipe de las bendiciones espirituales que Jesucristo nos dejó en el cielo. Y escuchen bien, no quiero estar eh, hablando demasiado de muchos puntos porque no me quiero extender mucho, pero entienda bien que son bendiciones espirituales. Esto, bendiciones espirituales. Cuando Dios da bendiciones, las bendiciones son espirituales. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos profetizan casa, auto, dinero. A ver, yo quiero que alguien, si realmente me va a profetizar de parte de Dios, que me diga algo en relación al Señor te va a usar, el Señor tiene este plan para que salves muchas almas, porque te va a usar en tal país, porque va a hacer contigo tal cosa, porque son bendiciones espirituales. No está hablando acá de bendiciones materiales, porque en definitiva, las bendiciones materiales, para que sean realmente de sustento espiritual para la vida en el cielo, tienen que venir a través de una bendición espiritual, ¿eh? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando de repente nosotros aparentemente parecemos ser bendecidos y vamos prosperando, pero no tenemos una relación con Dios. Ahí estás totalmente engañado con el diablo y estoy seguro que todas esas bendiciones que para ti son aparentemente de Dios son los engaños que el diablo tiene puesto en tu vida para que tú te puedas separar de Dios. Seguramente esas bendiciones son las que no te dejan orar, las que no te dejan meditar, las que no te dejan concurrir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque son engaños del diablo. Cuando uno tiene comunión con Dios, está en armonía con el Padre Celestial y puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque el que tiene entendimiento del mundo espiritual sabe que todas las cosas que provienen de Dios vienen por el fundamento de una palabra. Por eso, si tú querés saber que tu matrimonio vino de Dios y tiene que estar fundamentado en una palabra, que ese hijo que tuviste vino de Dios y tiene que estar fundamentado en una palabra, que esa empresa, esa profesión o esa actividad o lo que sea que estés haciendo, tiene que venir por el fundamento de una palabra. Todo lo que no haga fundamentado en una palabra, ahí está el engaño del diablo para destruirte la vida. Entonces, el Señor nos dio el libre albedrío y después del pecado de Adán y de la venida de Jesucristo, nosotros tenemos que usar ese libre albedrío ¿para qué? Para hacer lo bueno, para agradar a Dios. Pero no todo el mundo, no todo el mundo decide servir a Dios y se decide por hacer el mal. Entonces, acá donde tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros, porque una vez que nosotros tomamos la decisión de qué es lo que queremos hacer con nuestro albedrío, Dios nos puede utilizar para Él organizar todo su proyecto divino. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros no tenemos una relación correcta con el Señor, una relación espiritual como debe ser, no tenemos una comunión con la palabra, no tenemos la oración correcta, no nos comportamos como la Biblia dice, el Señor, aunque estemos en la iglesia, nos puede utilizar a nosotros de obra mala para bendecir a un hermano que está haciendo las cosas buenas. Esto, hermanos, tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, porque el Señor te respetó tu libre albedrío. Tú decidiste hacer lo bueno, el Señor va a usarte de todas las maneras posibles. ¿Para qué? Para que tú hagas tus galardones en el cielo. Te va a poner en los lugares que Él necesita que te muevas. ¿Para qué? Para que su reino avance. Pero, aunque estés en la iglesia, si tú decidiste hacer lo malo, si tú no estás haciendo lo correcto delante de Dios, y el Señor te va a usar de mala manera, ¿para qué? Para bendecir a uno de esos hijos que realmente lo buscaron de corazón. Y esto lo podemos encontrar claramente con lo que pasó con Judas. Ya el Señor sabía cuando eligió a sus discípulos que Judas, por su propia voluntad, había decidido ser malo. Entonces el Señor lo utilizó, lo puso en el grupo de los 12 del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y para que hiciera justamente la obra de maldad, porque era necesario que Jesucristo muriera, se sea llevado a la cruz. Era el plan del Padre. Era el plan del Padre. Judas fue utilizado grandemente para cumplir el plan del Padre, pero era Judas el que decidió ser malo. Por eso, hermanos, cuidado cuando tú estás cometiendo un pecado y no te arrepentís, que pensás que con ese, no, más adelante, no, no, ese pecado lo tenés que erradicar hoy, porque Judas robaba de la bolsa. Judas era ladrón, robaba de la bolsa, y ese fue el pecado por el cual permitió que Satanás lo tomara completamente y llegara a la decisión de entregar al Hijo de Dios a la muerte. Entonces, no es nada agradable estar jugando con las cosas de Dios, porque el Señor te va a usar de mala manera para que bendigas a alguno de sus hijos que están buscando la verdad,
Y aparte, vas a terminar mal, porque en algún momento el Señor puede utilizar esa maldad tuya como un detonante para elevar a un hijo a una estatura mayor, ¿eh? O traer una bendición más grande. Porque eso fue lo que hizo la actitud de Judas, llevar a Jesucristo al sumum, ¿m? A ponerlo a la diestra del Padre y volverse el gobernador del universo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Cómo nosotros nos estamos comportando ante, los valores que Dios nos dejó para que nosotros viviéramos. Entonces, a lo que quiero llegar con esta explicación, a lo que quiero llegar con esta explicación, es que todo lo que nosotros estamos viviendo ya aconteció en la mente de Dios. Todo lo que nosotros vivimos ya aconteció en la mente de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, el mundo espiritual. Porque una vez que algo acontece en el mundo espiritual, nosotros después no podemos detener que se materialice en el mundo físico. ¿M? Por eso el Señor dice, miraste una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en su corazón. O sea, a ver. Ya lo accionaste en el mundo espiritual, lo único que ya es pecado delante de Dios, ya para Dios ya está hecho, ¿eh? Ya conformaste el pecado. Lo único que eso te va a llevar a cometer después la acción física, la acción material. Y como todo como bien se sabe, ¿no? Para un ser que piensa, que razona, usted se da cuenta que todo lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, y primero aconteció en el mundo espiritual, ¿eh? Como cuando decimos, sí, cayeron las Torres Gemelas, sí, pero antes estuvieron donde, en la mente de Bin Laden, que creó el diseño en su mente para poder derribarla. ¿M? Entonces después se llevó a cabo. Y todo lo que está pasando hoy en el mundo son cosas que están aconteciendo constantemente en el mundo espiritual, en la mente de los hombres, todas las guerras, todos los malestares que estamos viviendo hoy, como también las cosas buenas, son porque empezaron primero en la mente de alguien que está influenciada por Dios. Vuelvo a repetir, nadie tiene sus propios pensamientos, nadie tiene sus propias palabras, nadie tiene sus propios deseos. No, esto es, todo proviene de Dios. Por eso, una vez más, repito y lo vengo diciendo, capaz que hay gente nueva que hoy está mirando el mensaje o se conecta por primera vez, le diría que escuche los mensajes anteriores, pero todo lo que nosotros estamos viviendo, lo estamos consumiendo del trono de Dios. Por eso dice que nos bendijo en los lugares celestiales. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, esta prédica, la estoy consumiendo de ese trono, ¿eh? Si de ese trono no me habilitan estas palabras, si de ese trono no me habilitan estos pensamientos, si de ese trono no me habilitan la vida, y yo no puedo estar predicando hoy acá, estoy consumiendo. Lo bueno es que nosotros cuando tomemos de ese trono, tomemos las cosas buenas, porque eso le va a llevar paz, alegría, gozo al que está sentado en este momento en el trono, que no se puede identificar todavía como padre, porque así como nosotros tomamos las cosas buenas, que eso es lo que debería ser en la vida de un hijo de Dios, y hay gente que está tomando las cosas malas, hay gente que está tomando del trono para matar, para violar, para asesinar, para robar. Por eso el trono en este momento es un conflicto constante del cual, como dice la Biblia, salen relámpagos, rayos y voces, porque una revolución ese trono. Por eso lo que nosotros debemos tratar de hacer como hijos de Dios es llevar a ese trono paz, alegría, gozo. Por eso constantemente nosotros deberíamos estar bendiciendo, bendiciendo especialmente al que está sentado en el trono, bendiciendo toda la esencia de Dios. No solamente la esencia buena. Por eso la Biblia nos dice, el principal mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso no implica amar a aquellos que se convirtieron y tienen el Espíritu Santo. Eso implica amar a aquellos, que nos pueden considerar sus enemigos, aquellos que nos persiguen, nos injurian, nos declaran toda clase de males, que mienten de nuestra vida. A ellos tenemos que bendecirlos más, a ellos deberíamos bendecirlos más, para que la bendición de Dios se active sobre su vida. ¿Por qué el mal actúa en este mundo? Y porque hay muchas personas que están bajo la cobertura solamente de la maldad, porque la gente los maldice, les desea los malos, los critican, los cuestiona, y lo único que están haciendo es diciéndole al diablo, seguí usándolo, seguí usándolo, seguí usándolo. Obramos por falta de entendimiento espiritual. Hacemos que la gente obre de la forma incorrecta, de la forma opuesta, de la forma que realmente le lleva a sufrimiento al trono. Entonces, cuando uno sabe la verdad, cuando uno sabe la verdad, se esfuerza al máximo no solamente por bendecir, sino por amar de verdad a aquel que realmente lo quiere matar, ¿m? A aquel que verdaderamente lo quiere matar. Entonces, bueno, estas son las cosas principales que yo quería tocar ahora para entrar en el tema, ¿no? Entonces dice en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa esto?
Bueno, nosotros como hijos de Dios, nosotros ahora entendemos que todo se trata de Dios, todo se trata de Dios. Y lo que nosotros deberíamos entender sobre todas las cosas es que todo lo que estamos viviendo ya aconteció en el mundo espiritual, ya pasó en la mente de Dios. Entonces, si ya pasó en la mente de Dios, y tenemos nosotros la Biblia en este momento en nuestras manos, quiere decir, que todo lo que está escrito no va a variar, porque toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Dios inspiró a sus hombres, en el Antiguo Testamento influenció sobre la vida de los hombres con el Espíritu de Dios, para que escribieran lo que Dios quería dejar para que nosotros supiéramos, y después de la venida de Jesucristo, los que escribieron la Biblia, deberían haberlos escrito, por la misma presencia de Jesucristo en el corazón. Los que Pablo, Juan, Pedro, Mateo, Lucas, ellos no deberían haber escrito por la influencia. Ellos escribieron por la presencia, por lo que vivieron con el Señor Jesús, por sus propias experiencias. ¿Qué significa? Jesucristo está dentro de ellos obrando ahora. Entonces, eso no es por influencia, eso es por la misma, o sea, podemos decir que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue escrito directamente por Jesús desde dentro del cuerpo de esos hombres. Eso es lo que debemos nosotros entender. Entonces, todo ya aconteció en la mente de Dios. Y lo que está escrito es invariable. No hay nada que lo pueda cambiar. ¿Se acuerdan que hace poco yo prediqué de que Pedro en un momento quiso retrucar lo que estaba escrito? Y Jesús, pero Pedro, está escrito que todos se escandalizarán de mí esta noche. No, que todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Pero si está escrito, Pedro, ¿cómo querés cambiar lo que ya sucedió en la mente de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sabe todas estas cosas y se ajusta a la vida del creyente verdadero, a lo que la Biblia exige para vivir como un creyente genuino. Sin profecías, el pueblo se desenfrena. A ver, como hijo de Dios, como un creyente en Jesucristo, y tengo el deseo de entrar al cielo, yo me ajusto a todo lo que dice la Biblia, me ajusto a la ley de Dios, trato de que Jesucristo tome el control en mi corazón. Yo no vine para abrogar la ley, ni los profetas, sino para que se cumpla. Entonces yo tengo que saber, cómo trasladar a Jesucristo, la palabra de Dios, a mi corazón. Entonces, todas esas cosas, y saber las profecías, saber que lo que está escrito no va a cambiar, que se va a cumplir, eso me contiene. Eso me hace cada día tratar de obrar más ajustándome a la voluntad de Dios. Pero el que no conoce estas cosas, el que no sabe que todo se trata de Dios y que no sabe que lo que está escrito ahí se va a cumplir, y esa gente se desenfrena, esa gente no se preocupa por tener los valores de Dios. Entonces, de ahí, todos los problemas que hoy estamos viviendo en el mundo es por causa de esta gente, que no tiene este conocimiento, entonces vive desenfrenada, no tiene los valores de Dios y el diablo los usa grandemente para destruir, el proyecto de Dios, que la intención era salvarlos a todos. Jesucristo vino para que ninguno se pierda, más que todos vuelvan al arrepentimiento. Pero como hay gente que no está cumpliendo lo que Dios le manda, es por eso que vienen estos desórdenes. ¿Mm? Por eso, hermanos, nosotros deberíamos tener muy claro que nosotros deberíamos vivir del pan de cada día. El hecho de, podés tener la palabra, pero si no tenés el pan de cada día, igual podés ser utilizado en mala obra, igual podés ser utilizado en mala obra. Por eso es sumamente peligroso. Entonces, sin profecía, el pueblo que se desenfrena. Imagínese que Jesucristo dice que cuando venga, dirá: venid bendito de mis padres y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Uno sabe esa profecía. Y si no, dice: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ya ustedes saben, tuve hambre, no me diste comer, tuve sed, no me diste beber, ya sabemos por qué los trata de malditos. Entonces, uno sabe que esas profecías están en la Biblia, que eso está escrito y que se va a cumplir tal cual el Señor lo dijo. ¿Y cómo uno no va a estar viviendo de acuerdo a los valores de Dios? ¿Cómo uno no se va a tratar de ajustar a los mandamientos, a la voluntad, tratar de vivir en comunión con el Padre para vivir realmente del pan y que el Padre lo pueda usar en buenas obras? Entonces, todos los problemas, hermanos, es por un desconocimiento de la palabra, es un por desconocimiento de la palabra, ignorancia total de que todo lo que dice este libro que tengo aquí adelante mío, se va a cumplir, no va a haber nada, que no acontezca tal cual está escrito. Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena.
mas al que guarda la ley es bienaventurado. Y por supuesto, porque el que guarda la ley, está constantemente analizando sus caminos si están acorde a lo que Dios está pidiendo para que nosotros en el futuro podamos vivir la eternidad en el cielo. Entonces, la profecía, escúcheme bien, porque esto es sumamente importante. La profecía es válida, ¿m? Mientras el reino de las tinieblas está actuando en el universo. ¿M? Por eso es tan importante la profecía, ¿eh? Es tan importante estar informado de las cosas que van a pasar, porque justamente la profecía cumple la función de avisarnos a nosotros las cosas que van a acontecer mientras el reino de las tinieblas está actuando. ¿Cuáles son los planes que el diablo está haciendo para destruir a los hijos de Dios? Ese es el fundamento principal de la profecía, ¿eh? Alertar a los hijos de Dios para que nosotros estemos velando, tengamos cuidado, de cuáles son las maquinaciones que el enemigo está preparando en el futuro. ¿M? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser engañados. Entonces el Señor nos alerta a estar atentos y orar y velar y estar informado de todos los acontecimientos que la Biblia nos dice que van a pasar. ¿M? Ya el Señor sabía, que la serpiente iba a tentar a Adán, ya sabía, por eso le dijo, si comés del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Ya el Señor sabía, por eso la profecía lo que nos hace es alertarnos a nosotros de las cosas que el Señor, que el diablo tiene preparada para destruir nuestras vidas en el futuro. ¿M? Para destruir nuestra vida. Entonces la profecía tiene valor ahora, que el mal existe en este mundo y está maquinando cómo destruirnos. Pero a ver, en el cielo no existe la Biblia. En el cielo no hay un libro, que nosotros tengamos que tener en nuestras manos para estar estudiando constantemente de los acontecimientos que van a venir. No es necesario, no es necesario, porque en el cielo, después que el Señor separa el bien del mal y los malos van al lago de fuego y los buenos entran al cielo, todas las cosas que nos acontezcan en ese futuro infinito, en esa eternidad, todas van a ser gratificantes para Dios. No va a haber nada en lo cual nosotros debamos estar prevenidos porque el enemigo nos puede engañar o nos puede hacer fallar a la palabra de Dios. No, eso ya no va a existir. Solamente todo lo que nos va a acontecer, en cualquier momento de la eternidad va a ser maravilloso. Todo lo que va a pasar con nuestra vida va a ser sumamente gratificante. Y eso va a traer gratificación al Padre Celestial, porque aunque estemos en la eternidad, sigue siendo el único Dios, sigue siendo el único creador, y todo lo que nosotros vivimos, lo que le estamos haciendo es experimentar a Él. Pero eso que va a pasar en el cielo era lo que el Señor quería desde el comienzo, desde antes del pecado de Adán. ¿Mm? Por eso en el conflicto que nos metemos, desde el momento que Luciel se vuelve en contra de Dios y después Adán, toma la decisión de desobedecer. Pero en el cielo no existe un libro para que nosotros estemos pendientes de qué cosas van a pasar de acá a 5 millones de años. No, eso no existe, porque todo lo que nos va a pasar va a ser extremadamente maravilloso. ¿Mm? Entonces, la Biblia, la profecía tiene dos particularidades fundamentales. Primero, prepararnos para lo que va a venir. Por eso yo el otro día, hice una reflexión diaria, que el que tiene temor, de estar informándose de las cosas que están pasando, ahora con todo esto que empezó con la guerra y todas las cosas que van a venir, ese es porque todavía no está convertido. O sea, seguro te afirmo, que tú no estás convertido, porque para aquel que realmente está convertido, y todo esto que va a acontecer tiene con mucha claridad que es las cosas beneficiosas para que la gente se vuelva a Dios. Entonces, es un momento único, porque dice que la maldad se aumentará como nunca la hubo ni la habrá. Entonces, el hecho de nosotros saber las profecías es un momento único, porque en ningún momento de la historia se cumplieron tantas profecías como se están cumpliendo ahora. Todo lo que estamos viviendo ahora es extremadamente profético. Prácticamente todo lo que vamos a vivir de ahora al más, todo está en la Biblia, avisado por el Señor. ¿Para qué? Para que ninguno sea engañado. Entonces, como hijo de Dios, y a mí me sirve, cuanto más sepa de las cosas que van a pasar y más preciso sea en el conocimiento, es un factor.
sumamente favorable para mi evangelismo, porque la gente va a entrar en caos, la gente va a entrar en temor, en terror, la gente no va a saber qué hacer, va a correr de acá para allá, desesperada, porque no sabe lo que va a pasar de acá a una hora. A ver, hoy no sabemos lo que va a pasar de acá a una hora, no sabemos quién va a atacar a quién va a tirar la bomba, o sea, no se sabe nada, es toda una expectativa. Después de lo que pasó ayer, que bueno, lo vamos a ver anteayer, de lo que pasó con las bombas que Estados Unidos tiró en Irán. Es una expectativa, porque no se sabe qué va a pasar, de qué manera puede llegar a atacar Irán. ¿Qué manera va a accionar Rusia, China, el coreanito de Corea del Norte? O sea, ¿qué va a pasar con Europa? O sea, es totalmente impredecible. Impredecible qué va a pasar con la economía. O sea, pero nosotros como hijos de Dios, teniendo una intimidad con Dios, y pidiéndole al Padre que nos revele los acontecimientos que van a venir, porque para nosotros no viene como ladrón, el hecho de que el Señor nos vaya mostrando, yo te puedo decir hoy en qué momento estamos. Del tiempo que falta para que venga Jesucristo, yo te lo puedo decir, porque me preocupé en conocer las Escrituras, porque yo no quiero que me sorprenda como ladrón. A ver, esto se trata de una eternidad, no es, ¿me entiende? Te meten en la cárcel 80 años. No, no, esto si le erraste, hermano, y te vas al infierno, es por los millares y millares y millares de años que le queda a la eternidad, algo infinito, algo que no se termina. No salís nunca más de ese lugar. Así como ese lugar es extremadamente malo, que ni al enemigo le podemos decir que vaya al infierno o al lago de fuego. El cielo es lo mismo, ¿eh? El cielo es lo mismo. O sea, fíjense que las maravillas que Dios nos quiere dar a nosotros para sorprendernos, que no quiere que haya nada escrito. Experimentalo, vivilo, disfrutalo, porque pagaste el precio por ganarte ese lugar en el cielo. Entonces, una de las cosas que hace la profecía es prepararnos a nosotros para estar bien, afirmados y no tener temor, no ser perturbados por el miedo, que nada nos desestabilice la fe. Entonces, eso es una de las cosas. Y lo otro que hace la profecía es realmente, si yo amo a Dios y quiero entrar al cielo, es ajustarme a la vida de Dios. Por eso siempre digo, lo que nosotros estamos viviendo ahora es la misericordia de Dios, porque yo día a día puedo evaluar con la palabra, con lo que quedó escrito, si estoy viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. No, porque si no estoy viviendo, hermano, y esto entendelo, vas camino al infierno, vas camino al infierno. A mí me preocupa muchísimo porque yo vengo hablando de que la gente tiene que meditar y yo veo que la gente no medita nada, tampoco entra en la oración. Yo te estoy avisando, yo como padre de familia quiero hacer bien mi obra, no quiero que el padre me mande al lloro y crujir de dientes. Por eso, a ver, por eso la preocupación. Yo podía haber predicado ayer, pero yo no puedo estar hablando cualquier cosa. Yo primero tengo que meditar, analizar. Señor, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? Entonces, entre ayer a la noche y hoy a la mañana, el Señor le fui preguntando y fui preparando este mensaje que le estoy transmitiendo ahora. Pero no es cuestión de decir algo por decir y mandarte un invento ahí por aparentar que sabés las cosas. No, no, esto no se trata de aparentar que sabés las cosas. Tenés que tratar de decir las cosas con la precisión que merece la situación, porque una palabra en falso, con un no moriréis, Adán perdió la relación eterna con el Señor. Entonces no podemos estar hablando cualquier cosa, tenemos que hablar lo que Dios quiere hablar. Ese es como siempre digo, ese es el evangelio de poder. No es traer acá un lindo mensaje, es traer el mensaje que Dios le quiere hablar a su iglesia. No es traer cualquier mensaje porque delante de mí está sentado que hijos de Dios, yo tengo que alimentar al hijo de Dios que está metido dentro de ustedes para que ese hijo de Dios sepa defenderse en los acontecimientos que van a venir. No es cualquier cosa predicar ahora, no es traigo un mensajecito ahí y se termina el problema. No, yo tengo que hablar exactamente lo que la gente hoy necesita. ¿Para qué? Para afirmarse en la fe, que no tenga temor y se comporte como un verdadero hijo de Dios. Que realmente, a pesar de lo que venga, tú tengas ganas de evangelizar hasta el final, porque será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. ¿Qué marca el fin? Y la predicación del evangelio, cuando el Señor dice no va más. Ya todos los espíritus se definieron, ya los que decidieron por lo bueno, lo malo por lo malo, entonces ya no hace falta predicar el evangelio. No le importa si Gabriel se compró la casa, si Anita se casó, si Juan pudo tener su hijo, si logró recibirse. No le importa nada al Señor. Al Señor le importa solamente su reino, su hijo y aquellos que realmente se preocuparon por tener al hijo adentro. Punto. Entonces, son las dos cosas que nos prepara la profecía, para estar preparados para lo que va a venir y saber si nosotros realmente estamos viviendo como Dios manda para saber que tenemos la entrada al cielo asegurada.
Entonces, Mateo 13:14 dice lo siguiente: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oída oiréis. Mateo 13:14. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. ¿Quiénes son los que van a vivir este nefasto resultado? ¿Quiénes son los que van a vivir este nefasto resultado? Y todos aquellos que están viviendo sin entender que todo lo que está pasando ahora ya pasó, que no tienen conocimiento de Dios, que no saben que todo se trata de Dios y que todo lo que estamos viviendo ya pasó en la eternidad y que hoy lo estamos viviendo. Entonces, como no tienen conocimiento de esto, entonces para ellos, oyen las cosas que están sucediendo y algunos te van a decir, no, pero siempre hubieron guerras. No, esto ya siempre, no, pero siempre hubieron pestes. No entienden, no captan, como no tienen vinculación con Dios, no saben en el momento profético que estamos viviendo y no entienden que las guerras que estamos viviendo ahora no son las mismas guerras de antes. Por eso yo les dije en uno de los mensajes que el tiempo que falta para que venga Jesucristo es de acá hasta que el primer loquito, aprieta el botón de la primer bomba nuclear, y después el tiempo que va a durar la guerra, que no sabemos cuánto va a ser, pero las guerras hoy no duran mucho, porque con las tecnologías y las armas a ver, lo vamos a ver al final, pero Israel y Estados Unidos en una semana destruyeron lo que tuvieron 30 años los iraníes para crear, ¿no? La bomba atómica. ¿No? 30 años preparándose para tener la bomba atómica. Israel en una semana y Estados Unidos el final, en media hora, ¿no? Terminó con todo el proyecto. ¿No? Les reventó todos los lugares donde tenían escondidos los sistemas y donde tenían los preparados para tenerla. En media hora, Estados Unidos que lo vamos a ver, con unos aviones que tienen especiales y unas bombas que solamente la tienen ellos, ¡pum! Tiraron las bombas y se terminó. No sabemos lo que va a pasar mañana. Pero les decís las cosas y no entienden. ¿No? No entienden. Y esto es grave, hermano, vuelvo a repetir. Yo vengo diciéndole, usted tiene que medir. Su vida no debería empezar sin antes tener su meditación y su oración correspondiente. Usted no debería poner un pie afuera, porque del momento que usted pone el pie afuera, sin haber meditado en la palabra y sin haber orado, usted va a ser un gran instrumento del diablo. ¿M? Le vuelvo a repetir, el Señor le va a usar su mala obra para bendecir a un hijo de Dios. ¿M? Y muchas veces, hermano, yo tengo experiencia porque, bueno, el Señor me permitió moverme en diferentes lugares y especialmente en el lugar donde trabajo, cómo el Señor a veces usa a la gente de mala manera, pero gracias a Dios, como voy entendiendo cada vez más la palabra de Dios y me doy cuenta que todo eso el Señor lo está usando en mi beneficio, que el Señor está usando a esa persona de mala manera para bendecirme. Y por eso tengo tanto cuidado y toda la mañana trato de pedirle a Dios que me ayude a entender su palabra y a orar porque yo no quiero ser utilizado en mala obra, ¿m? Para que otro, que sea bendecido otro, claro que quiero, pero no quiero que sea bendecido porque a mí el Señor me tuvo que usar una mala obra. Realmente yo no quiero que me pase eso. Que use a otro para bendecirlo, pero que no me use a mí. Pero son las cosas que uno se va dando cuenta y va madurando y dice, pobre, no sabe, como dice Jesucristo, el Señor no sabe lo que hace, no sabe lo que, y uno tiene que estar pidiendo constantemente, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y bueno, está esta situación que justamente ahora estoy viviendo, que, bueno, que muchos saben, ¿eh? Y mucha gente no sabe lo que hace y pudo haber dicho un montón de difamaciones y hablar un montón de cosas y el apóstol ayer me dio tremenda bendición y me dijo que siga para adelante. Después tengo que hablar con misionera de qué manera, pero sea lo que sea, que sigamos para adelante. Punto, la bendición está. O sea, por eso quiero decirte que te quede tranquilo, que no estás haciendo nada malo con escuchar mi mensaje. Al contrario, estás siendo bendecido porque estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces, esto es sumamente importante, hermanos. Importante. La profecía es sumamente importante. Importante. Entonces, Primera de Corintios 13:8. Primera de Corintios 13:8. Dice lo siguiente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas
y la ciencia acabará. Escuche bien, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las profecías se acabarán. Eso es justamente lo que le vengo diciendo, ya cuando entremos en el cielo, no son necesarias las profecías, no es necesario este, estar preparándonos por presagios malos que nos pueden pasar a futuro. Eso ya no va a existir más. Eso es importante hoy. Por eso hoy tengo que informarme acerca de las profecías que el Señor dice, de las cosas que van a acontecer, que en realidad ya acontecieron, pero el Señor me las deja ahora escritas para que yo me prepare porque todavía no acontecieron en el mundo físico, pero ya pasó en el mundo espiritual. Pero en el futuro, cuando estemos en el cielo, esto desaparece. El mal no está, las tinieblas no están, el diablo no está, los demonios no están, y los que decidieron hacer lo malo no están. Entonces, no es necesario. Pero ¿qué pasa? El amor no deja de ser. Entonces, el amor, hermano, es lo que demuestra realmente cuánto a ti te importa el Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo yo le demuestro al Señor mi amor? ¿Cómo? Y guardando sus mandamientos. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. El que guarda mis profecías, ese es el que me ama, porque me va a estar preparando a mí, porque en realidad la profecía lo que está haciendo es preparando al Jesucristo que tenés adentro. ¿Para qué? Para que pueda soportar las cosas que van a venir en el futuro. ¿Para qué? Para guardarnos de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Cuando uno sabe las profecías, cuando uno sabe los mandamientos, cuando uno tiene una relación buena con Dios, ¿qué hizo? Metió a Jesucristo adentro. Entonces Jesucristo no tiene temor a nada y Jesús sabe todo lo que va a pasar. Entonces no tenés ningún problema en todas las pruebas, las vas a poder superar. Y porque el Señor te va a guiar en cada momento en lo que tenés que hacer. Pero si no te preparaste, entonces el amor va a prevalecer. El amor no va a pasar. El amor va a ser la particularidad la primera particularidad del reino de los cielos, el amor, lo vamos a amar todos, ¿eh? Pero ese amor lo deberíamos formar ahora en nuestro corazón, demostrarle ahora. Por eso yo siempre digo, si viene Jesucristo ahora, todos quieren ir al cielo, todos quieren ir al cielo, pero nadie hace nada por demostrarle que realmente quiere entrar en ese cielo. Entonces es un hipócrita. ¿Cómo querés entrar al cielo y no tener relación con Dios? Es imposible, hermanos. Entonces te vas a autoengañar y pensando que escudriñá las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna y ellas hablan de mí. Te está diciendo escudriñá las escrituras porque vas al infierno. Vos te crees cristiano, vos te confesás como un hijo de Dios, pero en realidad tú sos un hijo del diablo. Eso es lo que Jesucristo lo dice en ese momento de una forma media delicada. Entonces, el amor nunca deja de ser, pero lo bueno es tener ese amor ahora. Ese amor ahora, ¿para qué? Y para que ser librado de la hora de la prueba, para volvernos en un escogido de Dios. Demostrarle ahora a Dios que realmente el deseo de estar con Él es genuino, es auténtico, nace de lo profundo de mi corazón. Entonces, Primera de Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Permiso, voy a levantarme 2 minutitos. Pido disculpas, pero me olvidé de agarrar algunos pañuelitos, entonces fui a buscar unos pañuelitos. Así que vamos de vuelta, estábamos en Primera de Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, sino, no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿qué significa esto? Y viene un creyente, no tiene ni siquiera idea de las profecías y de todo esto que nosotros estamos hablando con profundidad porque tenemos tiempo dentro del Evangelio, ya sabemos que todo se trata de Dios y que todo ya aconteció en la mente de Dios. Entonces, el hablar en lenguas ocasiona fe. ¿A quién? A los no creyentes. Cuando esas lenguas, como bien dice el apóstol Pablo, si hablamos lenguas en la iglesia, nos pasamos hablando lengua y no tenemos el don de interpretación, y viene la gente nueva a decir que estamos locos, que realmente estamos crazy. Ahora, las lenguas son edificantes cuando uno las habla y tiene el don de interpretación.
Entonces, cuando uno interpreta las lenguas, le puede decir a esa gente incrédula, a esa gente nueva que vino a la iglesia, las cosas que el Señor dice de ellos, como le dijo, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido, o cuando estabas debajo de la higuera te vi, o antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. O sea, el don de lenguas te puede dar esa capacidad de saber las cosas que le pasó a la persona o las cosas que le van a suceder, de qué manera Dios le va a usar. Entonces, ¿qué pasa? Para una persona incrédula, que tú le digas de dónde vino, con quién se casó, los hijos que tiene, dónde vive, y son cosas que, bueno, le hacen abrir el entendimiento y les despiertan la fe. Ahora, pero para nosotros, para los creyentes, lo que nos aumenta la fe, y es la profecía, la profecía. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Para los incrédulos las lenguas son fascinantes cuando está el don de interpretación. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y claro, yo soy creyente. ¿M? Yo sé que todo se trata de Dios. Y sé que todo aconteció antes de la fundación del mundo. Y cada vez que se cumple una profecía, ¿y qué tiene que hacer en mi vida? Y me tiene que aumentar la fe, me tiene que dar más entendimiento, más comprensión de que estoy haciendo lo correcto. Realmente estoy creyendo en un Dios que realmente existe, es verdadero y es todopoderoso, porque todo lo que dijo a lo largo de miles de años, hoy se está cumpliendo. Por eso le digo, aunque este es el momento más terrible que nosotros estamos viviendo, es el momento más profético y es en el momento que nosotros deberíamos estar creciendo, espiritualmente de una forma agigantada, porque cada cosa que va aconteciendo y es un acto de fe. O sea, esto que pasó con Israel y Irán. Y está en la Biblia. Y lo que pasó con Estados Unidos está en la Biblia. Entonces, ¿cómo esto no me va a aumentar la fe? ¿Cómo esto no me va a aumentar el deseo por saber más de Dios? De prepararme más en estos tiempos, porque me está diciendo que los tiempos se acortaron, que Jesucristo viene pronto. Entonces, ¿qué hace esto? Y me implica estar más pendiente de las cosas de Dios. A mí realmente, hermano, esto me está aumentando la fe, estoy que exploto de fe. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que en todo los 25 años que llevo de convertido, no perdí mi tiempo, realmente los utilicé en algo que realmente tiene un valor y valor eterno. Y más ahora en este tiempo último, con todas las cosas que están pasando. Pero es una dinamita, es poderosísimo para mi fe. Y así debería ser para cada uno de ustedes. Y acá dice segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, escuche bien, acá está más que claro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Vuelvo a repetir, los del Antiguo Testamento por la influencia del Espíritu de Dios y en el Nuevo Testamento por la presencia de la palabra y el Espíritu Santo, a través del verbo, son escritas las cartas y todas las cosas que quedaron escritas y las profecías. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, una profecía, a ver, una profecía, no, una profecía que viene de Dios, no hay forma de que no se cumpla. No hay forma de que no se cumpla. Una profecía de Dios se cumple sí o sí. Que haya gente creyéndose profeta y diciendo que van a pasar. Bueno, cada uno es responsable, de lo que habla diciendo que Dios se lo dijo. Pero una profecía es infalible, porque una profecía es algo que aconteció, es algo que ya sucedió, no es algo que va a pasar en el futuro. Una profecía es historia. Historia, eso es la profecía, historia. Ya pasó en la mente de Dios. Y es lo que pasa que en el momento físico, el Señor usa en ciertos momentos a personas, para traer esa profecía, dejarla escrita para que los que la después estemos preparados para lo que va a pasar en el futuro. Eso es una profecía. Pero una profecía no falla nunca, es infalible. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Jesucristo ya había entrado en la mente de Dios, porque la profecía es un acceso
a lo que pasó en la mente de Dios. Eso es la profecía. Capaz que el Señor te permite a través de un sueño, a través de una visión, o te la revela a través de un ángel, o te permite meterte en la mente de Dios. Eso es un verdadero profeta, por eso es preciso el profeta. No tiene forma de errarle porque lo ve, lo que va a pasar, lo escucha, escucha las cosas que se van a decir en ese momento. Entonces, no podemos dejarnos engañar. Cuando alguien se dice profeta y dice cosas que no, y no pasan, hermano, eso es un profeta mentiroso, mentiroso. ¿M? Una sola cosa que no acontezca. Bueno, puede ser un siervo, a ver, fiel y verdadero, que tiene una relación con Dios y el diablo en algún momento lo puede engañar y le hace creer que lo que escuchó o recibió vino de Dios. Puede pasar una vez, porque esa persona va a reaccionar porque cuando la cosa no acontezca, y esperemos que por eso que el error no se meta en un gran problema. Algunos conocen la historia de un pastor argentino, que una vez le dijo a una persona que estaba embarazada, que iba a ser hombre el hijo y nació una mujer. Y fue un escándalo. Y bueno, es lógico. En realidad le mintió, no estuvo con Dios. El diablo lo engañó, le puso que era así y bueno, él lo soltó pensando que venía de Dios y fue un desastre. Pero como pasan ese tipo de cosas, pueden pasar cosas peores. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. La profecía es infalible. Cuando es de Dios y lo que está escrito que dice que es inspirado por Dios, no hay forma de que falle. Se va a cumplir sí o sí. Entonces, la profecía es algo histórico, algo que ya pasó, que en un momento del presente de alguien, el Señor se lo revela para que lo escriba. ¿M? ¿Para qué? Para que nosotros estemos, digo nosotros porque a mí me tocó vivir el futuro, para que nosotros estemos preparados para que cuando las cosas vengan sepamos cómo superarlas. Entonces la profecía es una historia preparada y dada en un presente para que nosotros estemos preparados para las cosas que van a pasar en el futuro. Pero lo que está pasando en el futuro ya pasó espiritualmente. Lo único que está esperando el tiempo para que se concrete en el mundo material, en el mundo físico. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía realmente es el amor de Dios, la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Eso es realmente la profecía. La profecía es la manifestación del deseo que Dios tiene de que cada uno de nosotros alcancemos la salvación. Eso es la profecía. Entonces el Señor la deja escrita, preparada en el libro, en la Biblia, para que nosotros, si lo amamos a Él, se lo demostremos como Él nos demuestra a nosotros dejándola escrita. Él la deja escrita por amor y nosotros por amor a Él debemos escudriñar la Biblia y aprender qué quiere decir esa profecía para que nos podamos encontrar eternamente en el cielo. El Señor quiere que esa parte del espíritu que tú tenés de Él también sea salva y entre en el cielo. El Señor quiere que esa parte de su espíritu viva siempre independientemente, porque cada uno que le permite a Dios vivir independientemente le hace disfrutar a Dios algo de todo lo que Él creó para disfrutarlo a través de nuestras vidas. Entonces, el Señor le gusta eso, que nosotros podamos hacerle disfrutar a Él lo que nosotros realmente queremos hacerle disfrutar. Entonces, eso es el amor de Dios. No que nosotros seamos robot y hagamos lo que Dios quiere, porque Dios podía habernos hecho así. Y bueno, nos pone a cada uno su parte y nos hace como robot y hacemos. Pero por eso Dios quiso manifestar amor. Y amor tiene que ser recíproco. Lo que Él siente por nosotros lo debemos sentir por Él. Entonces, por eso el Señor quiere que nuestro espíritu se independice y viva feliz, porque de esa manera le demostramos realmente que lo amamos. Entonces, vamos ahora acá a Mateo, ¿no? A Mateo. Dice, Mateo 24:4. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Presten atención, hermanos, porque esta es la primera señal de la venida de Jesucristo. La maldad dice que se va a aumentar como nunca. Y el problema de esa maldad que se aumenta como nunca es por el degeneramiento de la iglesia. Escuche bien. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
¿Qué significa? Van a venir muchos diciendo que son profetas de Dios, ¿m? Que entran en la mente de Dios y que Dios les revela las cosas que van a venir. Y muchos, por no tener conocimiento de la palabra, van a ser engañados. A ver, muchos serán engañados. ¿Qué te garantiza a ti que no sos una de esas personas a las cuales el diablo va a engañar? ¿Qué te garantiza así a ti? ¿Sabe cuál debería ser tu garantía? El tiempo que pasás con Dios. El tiempo que pasás con Dios es tu garantía de que esto a ti no te acontezca, de que sabés realmente, de que tenés una intimidad con el Padre Celestial y el Hijo. Y ellos te van diciendo cada día de qué manera se van a expresar para que tú entiendas cuál es el mover del mundo espiritual que corresponde al reino de Dios. Pero si tú no tenés meditación, si tú no pasás tiempo con Dios, si tú no tenés oración, ¿y cómo no vas a ser engañado? Vas a ser de los que van a ser engañados. Vas a ser de los que, por eso la prueba que viene sobre todo el mundo entero, porque el Señor va a probar a través de todas estas cosas que van a pasar, quién verdaderamente lo ama. ¿Quién verdaderamente lo ama? Y tristemente, el Señor tiene que usar cosas terribles, hermano, para ver realmente quién los ama. Tiene que llegar a dejar que ocasionar guerras, ¿eh? Nación contra nación y reino contra reino. Mira los extremos, que eso lo vamos a ver, a los extremos que el Señor tiene que dejar que llegue la humanidad para poder descubrir realmente quiénes quieren ser parte de la novia y quitarle toda mancha y toda arruga. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y miren esto, hermanos, miren esto porque es tremendo, porque te vuelvo a repetir, todo lo que está pasando en el mundo es culpa del degeneramiento de la iglesia. ¿M? Es culpa de la cantidad de falsos cristos y falsos profetas que están saliendo por el mundo y están enseñando mal a la gente que quizás tenía una buena intención de conocer a Dios. Y hermano, vuelvo a repetir, una persona que te habla del rapto, por más buen pastor que sea, que parezca, se está convirtiendo en un falso profeta. ¿M? Está profetizando algo incorrecto. ¿Qué significa algo incorrecto? Algo por lo cual la gente no se va a preparar. Porque si a ti te dicen que Jesucristo viene ahora y que no vas a pasar la tribulación y la gran tribulación, y no te vas a preparar. ¿Por qué? Porque como ellos, no, que se queden hechos con el anticristo. Nosotros nos vamos con Jesucristo en las nubes. Ay, hermano, si la gente tuviera dos dedos de frente, y si pusiera a pensar si realmente esto fuera como ellos dicen, que en un abrir de ojos desaparecieran gente que maneja aviones, trenes, autos, motos. ¿Usted sabe el caos mundial que sería eso? Hermanos, ni 10 anticristo lo arreglan. Ni 10 anticristo lo arreglan. A ver, póngase a pensar. Aviones destruyéndose, trenes. Pero que tú sepas que tus familiares se fueron, que te han dicho así, Jesucristo. Es ridículo, es ridículo. Te vuelvo a repetir, ni 10 anticristos van a tener palabra para solucionar eso, para darle paz nuevamente y que la gente tenga paz y seguridad. ¿Quién va a tener paz y seguridad después de que pasó una cosa de esa? No, hermanito, es descabellado creer eso. Es descabellado, sinceramente es algo totalmente ilógico, aberrante. Lamentablemente lo tengo que decir así, porque la gente tiene que entender que no puede vivir de ese engaño, ¿eh? Y se tiene que preparar porque vamos a estar hasta el último minuto. Cuando uno escudriña la Biblia, se va a dar cuenta que pasa por la tribulación y la gran tribulación. Simplemente que hay una parte de escogidos que el Señor los va a proteger, los va a trasladar a un lugar, como todas las cosas en la Biblia pasan dos veces. Y lo que pasó con Moisés en el desierto va a volver a pasar con aquello que la Biblia llama en Apocalipsis 12 la mujer, la novia del Cordero que maduró y se convirtió en una mujer esperando a su esposo para casarse. Entonces, eso lo vemos en las vírgenes prudentes. Las que entran, las cinco prudentes, son las que van a ser guardadas hasta que pasa la gran tribulación en la tierra. Pero es como dice la Biblia, como en los días de Noé. Noé estaba dentro del barco mientras el diluvio estaba todo alrededor. Entonces, es descabellado. ¿Tá? Entonces, miren lo que dice ahora Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo, está diciendo el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren lo que está acá diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo deberíamos hacer nosotros para vivir quieta y reposadamente? De que podamos vivir con paz y seguridad como todos quisiéramos vivir. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia
por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, por los presidentes, por los gobernantes, por los que tienen autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Exhorto ante todo. Ahora, antes del ante todo, exhorto a qué? Exhorto a orar. Pero antes, lo único que hay antes de la importancia de orar para poder controlar el mundo espiritual, y es el tener el conocimiento de la palabra. Entonces, ante todo esto está la meditación, porque la oración, debe estar fundamentada en lo que nosotros tenemos en el corazón de Jesucristo, para que nuestra oración sea verdadera, nuestra oración sea genuina. Entonces, una persona que no tiene conocimiento de Dios, que no medita en la palabra y que no tiene nada de la personalidad de Jesucristo, y todo lo que va a pedir y todo lo que va a orar va a ser en función de hacer la obra del diablo en su vida. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad con el mundo es enemistad con Dios? Pedís y pedís mal para vuestros deseos. Entonces la gente que no tiene meditación, cuando se presenta delante de Dios a orar, aunque sea una hora, 5 o 10, es solamente para decirle, Señor, ayúdame a hacer la voluntad del Dios, la voluntad del diablo, pidiéndole a Dios que lo ayude para hacer la voluntad del diablo. Oh, almas adúlteras. Pero después que uno tiene palabra, después que uno, por ejemplo, lo vamos a ver. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, dijo Jesús. Esto lo vinimos viendo. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Guerras y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. Jesucristo está diciendo que es necesario que esas cosas acontezcan. ¿Y quién puede estar orando delante de Dios para que no ocurran las guerras? Explíqueme, algo que Jesucristo dice que es necesario que acontezca, que Él lo está autorizando, porque lo vamos a ver, es Él el que está abriendo los sellos y está permitiendo que salgan los caballos para que acontezcan estas cosas. ¿Y cómo yo me voy a poner a orar para que la guerra no ocurra? Entonces tengo que tener sabiduría, tengo que tener inteligencia, discernimiento espiritual. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿por qué el Señor está permitiendo estas cosas? Y porque quiere que la novia sea perfeccionada, porque quiere que la gente se salve, para que la gente se arrepienta, para que la gente busque a Dios. Entonces la sabiduría es orar, Señor, en esa guerra que tú decís que es necesario, y que cuando uno es creyente ahora en este momento y tiene relación con Dios, se da cuenta que es necesario porque la gente ignora a Dios, aún los creyentes ignoran a Dios, no le hacen caso a Dios, lo desobedecen, hacen lo que se le da la gana. Entonces uno se da cuenta realmente que es necesario que la guerra venga. Entonces, en el tiempo de la guerra, Señor, que se cumpla tu voluntad. Aquellos que realmente necesitan ser perfeccionados, para que tu novia sea sin mancha y sin arruga, reciban esa bendición. Tengan realmente ese deseo de buscarte más, de acercarse más a ti, de pedir perdón por los pecados, de limpiarse de las maldades, de purificarse, de santificarse. Y aquellos que no te conocen, aunque sea a través del miedo, vengan a tu reino, te busquen a ti, se postren y puedan alcanzar la salvación. Entonces, fíjense en la diferencia. Fíjense la diferencia. Pero hermanos, todo lo que nosotros estamos viviendo es el degeneramiento de la iglesia, ¿eh? Porque si la gente no... A ver, yo te pregunto a ti, ¿cuánto oraste vos por el presidente de tu país? ¿Cuánto oraste por los gobernantes? ¿Mm? ¿Cuánto? Decime. ¿Y tú pensás que no tenés responsabilidad? Porque Pablo le está hablando a toda la iglesia acá, no le está hablando a unos discípulos en particular. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿m? Por los reyes y por los que están en eminencia. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Y que nosotros como creyentes no cumplimos la función de hijo de Dios como la tenemos que cumplir. ¿Cuántas veces oraste por tu presidente o por las personas que están en eminencia? Entonces después aparece un dictador, o el gobierno en el país donde vivís toma decisiones malas, catastróficas, y la culpa es del presidente y la culpa es de los gobernantes. No, hermano, la culpa es tuya. La culpa es tuya, que no hiciste lo que tenías que hacer como hijo de Dios. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Por eso no podemos vivir quieta y reposadamente, porque no hicimos lo que teníamos que hacer como hijo de Dios. Entonces la culpa de Maduro, la culpa de Putin, la culpa... No, hermano, ellos están ahí, puestos por Dios, puestos por Dios. ¿Para qué? Como un castigo, como un llamado de atención, para que vengas a hacer lo que tenés que hacer. El Señor tiene que poner a un tipo de personas como esa. ¿Para qué? Y para que la despertemos. Despertemos y nos demos cuenta que hicimos las cosas mal. Es más, algunos todavía los maldicen. ¿Cuánta gente habrá maldecido cristiana a Maduro, por ejemplo, en Venezuela? ¿Cuánta gente le habrá maldecido? Y dice, bueno, y Maduro sigue ahí. Maduro sigue ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque hay que hacer lo opuesto, hay que bendecirlo. Porque cuando vos lo maldecís, lo que estás haciendo es, diablo, usalo más, hacé sufrir más al que está sentado en el trono.
Cuando uno lo bendice, pone la autoridad de Dios sobre él, le dice, Señor, actúa sobre su vida. Entonces el Señor va a obrar, va a tratar con amor de salvarlo, haciendo las cosas necesarias para ver si lo puede salvar. Si después Maduro no acepta a Jesús, no se arrepiente de su pecado, bueno, el Señor sabrá lo que tiene que hacer. ¿M? Pero si está puesto ahí en ese momento es porque en Venezuela no se han hecho las cosas como Dios mandó. Como Dios mandó. Seguramente no hicieron las cosas como Dios mandó. Entonces los tiene ahí bajo el rigor ¿para qué? Para que la iglesia despierte, la iglesia despierte, la iglesia despierte. Entonces, hermano, y así con todos los países en general, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el problema este, es un problema nuestro, entonces no le podemos estar echando la culpa a los otros, porque nos estamos volviendo ignorantes delante de Dios. El Señor ve el desconocimiento que tenemos total de su palabra. Entonces, miren cómo sigue Mateo 24-22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cómo estamos de hora? A ver cómo estamos de hora, permiso. 19:34. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, hay un remanente escogido que el Señor lo está guardando, ¿eh? El Señor está guardando. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Hermanos, ¿usted piensa que lo que estamos viviendo nosotros ahora es juguete? Olvídese la peor etapa por la cual la iglesia tiene que pasar de toda la historia, hermanos. De toda la historia. Hermanos, yo no sé por qué ahora, si el Señor me quiere justamente preparar y alertar. Y cuando abro el internet salen cierto tipo de torturas. Y como nosotros, yo estoy aprendiendo que van a pasar cosas como nunca la hubo, nunca la habrá. A ver, mira un poquito a ver qué cosas hacían. Hoy vi una tortura, una tortura. Un toro de metal, donde meten a la persona adentro y prenden el fuego abajo como para hacer un asado. Ay, hermano. Gente así hubo y dice que las que vienen ahora son peores. Había otro que era como un barril con pinchos, todo lleno de pinchos el barril. Metían a la persona adentro y, ahí, y dale con el barril para un lado y para el otro. Ay, 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 hermano, sinceramente te pone la piel de gallina, la piel de gallina. Y vendrá una maldad como nunca la hubo ni la habrá. Si tendremos que estar aferrados al Señor, Dios permita que para que nos guarde de esa hora de la prueba, que nos volvamos esos escogidos. Pero si no, que lo tengamos a Él adentro para tener esa valentía de soportar todo eso y todavía sin que nos metan odio, celo, envidia, bronca. Porque eso fue lo que pasó con Jesucristo en la cruz, en el Vía Crucis. El diablo le hizo de todo en el trayecto a la cruz para que Jesucristo se saliera de la voluntad del Padre y nosotros debemos morir con amor por esa persona que quizás nos está torturando. Nos está haciendo pasar por esa situación terrible. Y nosotros deberíamos amarlo, porque eso significa amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y la fuerza. ¿Mm? Eso es realmente ser como el Padre Celestial, perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, miren lo que Jesucristo dice, que harán grandes señales y prodigios. O sea, que el mayor engaño que van a usar estos falsos profetas, dice la Biblia, que el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo, como lo hizo Elías. Entonces, si tú no estás preparado, con el entendimiento claro, con una comunión realmente con el Señor como tiene que ser, ¿cómo vas a poder librarte de todo esto? Mire lo que dice, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Por qué el Señor deja esto acá? ¿Por qué el Señor nos alerta de esto acá? Porque esto ya pasó, estas cosas van a pasar y mucha gente va a caer en el engaño. Adán, si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal vas a morir. Yo ya vi a la serpiente tentando a Eva en el árbol, ya la vi. Va a ocurrir. Adán no meditó, no entendió y por eso Eva, que representa el alma, cayó. Y el Señor está diciendo lo mismo, cuidado, porque nosotros no sabemos qué clase de señal puede llegar a ser el anticristo en su gobierno a través de los falsos profetas. ¿Eh? ¿Para qué? Para querer sacarnos del camino de la verdad.
Ya lo he dicho antes. Hermanos, no hay palabras más amorosas, más misericordiosas que esas que el Señor nos ha dicho. Ya lo he dicho antes. Como te amo, te preparo para que sepas las cosas que vas a tener que superar para que no seas engañado. Hermano, tu vida, ¿cómo está con el Señor? ¿Qué decisión tomaste? Especialmente a partir de los últimos domingos que te vengo hablando del regreso de Jesús. Y te estoy diciendo el tiempo que falta para su venida. En el último mensaje, cuando hablé de los cuatro jinetes del Apocalipsis, les dije en qué momento estamos de la profecía bíblica. Y ahora te traigo más confirmación. Y ahora te traigo más confirmación de que estamos en ese momento. Dice Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Mirad que no venga temor a tu corazón. No te aterres, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Somos un hijo de Dios. Sabemos que estas cosas son necesarias porque la gente está distanciada de Dios. La novia del Cordero, aunque está por venir, está llena de manchas y de arrugas. Es más, hay muchísimos que se consideran la iglesia y son imprudentes, insensatos, que viven diciendo que son cristianos y no tienen nada de la presencia de Dios. No les escuchás decir una sola palabra, no los moviliza un solo versículo. Entonces, es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Y para que Jesucristo, el deseo de Dios es seguir salvando, perfeccionar a su novia y seguir salvando. Que todavía haya gente que realmente se dé cuenta que sin Dios no puede resistir las cosas que van a venir. Y estuvimos viendo que esto tiene un paralelismo con los caballos, con los cuatro jinetes que vienen en los cuatro caballos de diferentes colores, que son habilitados por el Señor Jesús cuando empieza a romper los sellos. Es el Señor Jesús que está autorizando esta manifestación. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Todo esto está permitiendo que se forme el nuevo orden mundial. O mejor dicho, ya el diablo tenía organizado el programa para el nuevo orden mundial. El diablo está con paz. El diablo ya sabe cómo va a llevar a la gente al infierno. Entonces el Señor manda especialmente al jinete del caballo rojo. ¿Para qué? Para quitar la paz en la tierra, para quitar esa paz que el diablo tiene porque ya tiene estructurado de cómo va a llevar la gente al infierno y lo está logrando. Lo está logrando, por eso el Señor quiere manifestarse de una forma, ¿eh? ¿Para qué? Para que la iglesia despierte y se dé cuenta que tiene que tomar otro camino, el de despertar, el de buscar a Dios con todo el corazón. Lo vimos el otro día, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, caballo rojo. ¿Símbolo de qué? Símbolo de sangre, ¿eh? Símbolo de sangre que va a ser derramada en la tierra a través de las guerras, pero también es el símbolo de la sangre que van a tener que utilizar aquellos que se están dando cuenta del engaño en el que estaban y se van a arrepentir de los pecados. Entonces se van a apoderar de la sangre de Cristo para ser limpios y para ser borrados de toda maldad. Entonces, por eso siempre hay un paralelismo en la Biblia entre lo bueno y lo malo, ¿eh? En el mismo lugar donde Pedro no pudo pecar nada, con la palabra de Dios la sacó llena de peces, ¿eh? Tenemos que entender, hay un paralelismo, vivimos en dos mundos paralelos y uno decide en cuál de los dos mundos quiere vivir. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se le dio poder. Esta persona está siendo utilizada por Dios. Entendamos o no entendamos de la manera que se está moviendo, Dios lo está utilizando. Y yo les dije a ustedes que este hombre
es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿m? Que el Señor lo escogió y lo puso en ese lugar para quitar la paz de la tierra. Y están viendo cómo ahora ya se está moviendo y esa paz que tenía el mundo, se está desvirtuando. ¿Por qué? Porque viene en contra, de los programas que ya tenían los malvados para ir apoderándose del mundo, que en definitiva después se va a lograr que el anticristo tome la posesión total. Por supuesto que permitido por Dios, pero dentro de lo permitido por Dios, Dios también tiene su plan de salvación. Entonces trae a este jinete en el caballo rojo, Donald Trump, ¿para qué? Para quitar la paz de la tierra. Por eso se le dio una gran espada que significa que en muchas ocasiones va a usar la palabra de Dios con poder. Y ustedes lo ven, que Donald Trump cuando habla muy bien del Señor Jesucristo. Y el Día Nacional del Degeneramiento homosexual, y no tengo nada contra los homosexuales, mientras tienen el deseo de arrepentirse y cambiar su vida. Ahora, si quieren ser homosexuales, y bueno, está ahí sí, porque no es que yo no los acepte, la Biblia no los acepta, porque yo como ser creado no tengo poder de decisión, yo no puedo decir que es bueno o malo. Acá el que decide que es bueno o malo es Dios. Entonces, como Dios dice que es malo, yo digo que es malo. Ahora, si ese homosexual se quiere arrepentir y venir a los caminos de Dios, y el Señor lo puede salvar, lo puede rescatar y hacerlo un hombre como tiene que ser, como Dios lo creó. Entonces, Donald Trump vino justamente y para desarmar todo este programa. Por eso no se crean que esto que pasó con Irán no va a traer secuelas, ¿no? Esto va a desencadenar, en la Tercera Guerra Mundial. Por eso le dije que este era el escalón, del versículo anterior con el nuevo, de guerras y de rumores de guerra a nación contra nación y reino contra reino. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener presente ahora. Donald Trump, ¿qué va? Va en contra de la Agenda 2030, va en contra del aborto, va en contra del matrimonio homosexual, va en contra ¿qué es lo que quieren hacer ahora los gobiernos? ¿Cuál es y por qué tanta bronca con Estados Unidos y con Donald Trump? Y porque el gobierno de Estados Unidos tiene el poder económico y el poder militar. Por eso se identifica a Estados Unidos, con el león que tiene las dos alas de la gran águila. Las dos alas que son el poder político, el poder económico y el poder militar. Y son las dos alas que principalmente Rusia y China le quieren destruir. Por eso, están fomentando el BRIC y tienen sus ejércitos que, hermanos, tenemos que tener cuidado porque tienen sus cosas escondidas. Yo me acuerdo, ahora dijeron que Estados Unidos, tiró la madre de las bombas, tiró la madre de las bombas. Pero yo en el momento escuché en el momento que Estados Unidos dijo que esta era la madre de la bomba, no pasaron 2 días que Rusia salió con otra que decía que era el padre de las bombas. Y entonces, si salió con eso, es porque Rusia tiene alguna bomba, parecida. Pasa que nosotros ni sabemos las armas que tienen esta gente ahora. La Biblia dice que tienen armas que el cuerpo se va a desintegrar. Quizás sean radiactivas, atómicas, pero tienen armamento que nosotros ni sabemos. China es una cajita de sorpresa, hermano. El dragón. El dragón es una cajita de sorpresa. Entonces, yo el otro día hice un mensaje, y bueno, ya me voy acercando al final, lo que pasa es que, bueno, tengo que transmitirles estas cosas. La Biblia habla, hermanos, de 4 bestias. Daniel habla de 4 bestias en el Antiguo Testamento, donde habla de Babilonia, de los medos persas, de los griegos y de los romanos. La estatua de que vio Nabucodonosor, que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Daniel lo vio y esas 4 bestias se vuelven a representar en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todo en la Biblia sucede 2 veces. Todo, absolutamente en la Biblia, todo sucede 2 veces. Entonces, al final de los tiempos, también hay 4 bestias que son representadas como son representadas las de Daniel. El león, el oso, que se levanta más de un lugar que del otro, el leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, y después sabemos el dragón. ¿Tá? Ahora, no quiere decir que las mismas naciones que componían los países en el tiempo de Daniel son las mismas naciones o los mismos reinos que van a componer los tiempos finales. Ahí es donde la gente se confunde. Y ahí es donde piensan, cuando habla de los medos persas, piensan que Irán va. No, no, a ver, cuando los que en el Antiguo Testamento representan a los medos persas, que es el oso que se levanta más de un lugar que del otro. Ahora, en la actualidad, eso es Rusia y Corea del Norte. Ese es el que conforma el oso que se levanta más de un lado que del otro. Putin como el mayor, el de coreanito de Corea del Norte como el segundo, como el que lo va secundando. El león, con las alas, que habla Daniel, que era Babilonia, y ahora es Estados Unidos, y la OTAN, pero hay que tener cuidado porque viene un tiempo malísimo para Estados Unidos. Viene el destronamiento de Estados Unidos. Después.
Por eso todas estas cosas fueron las que fui estudiando en el Apocalipsis. Después habla del leopardo, que antes eran los griegos y ahora son los musulmanes, que van a querer venirse contra Israel y es cuando el Señor los va a defender. Lo mismo que va a pasar con la guerra de Gog y Magog. O sea, lo que va a pasar ahora es que Estados Unidos va a ser sacado del medio, va a ser sacado del medio, especialmente por Rusia y Corea del Norte, y Rusia y Corea del Norte van a ir a querer atacar a Israel, donde viene la batalla que se llama de Gog y Magog, donde Dios va a obrar de una forma milagrosa y creo que Putin va a pasar un mal momento. Y después sí, el que realmente representa al que Daniel decía en el Antiguo Testamento, en los romanos, es el imperio, la Unión Europea que nuevamente va a surgir. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque estamos en un mundo de traidores, hermano, un mundo de traidores. Y cuando muchas naciones se levanten contra Estados Unidos, la Unión Europea momentáneamente va a dar un paso atrás, ¿eh? Y Estados Unidos va a quedar solito, solito, porque Estados Unidos tiene que caer, ¿m? Para que Israel vuelva a depender completamente de Dios, ¿eh? Y sea engañado, por el anticristo. Israel se va a sentir tan solo, que va a aceptar al anticristo porque él va a traer la paz y la seguridad con el pacto de 7 años que va a hacer con los musulmanes. Entonces, tenemos que tener cuidado de no confundir los imperios del Antiguo Testamento con los imperios del Nuevo Testamento. Son las mismas imágenes porque son representativas, porque las cosas pasan dos veces, pero son diferentes naciones. Una era el pueblo que estuvo con Moisés en el desierto y otra es la novia la novia del Cordero que el Señor va a proteger. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que saber. Y Donald Trump, hermanos, tiene en este momento la parte principal. Más allá de que el segundo escalón lo comienza Israel con Irán, Estados Unidos es una pieza fundamental para que Israel pueda destruir el reino de Irán. Y esto fue lo que pasó en estos días, ¿eh? Entonces dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto, hermano, es el momento que empieza a acontecer todo esto, ¿ah? A partir de lo que pasó el otro día con las bombas que, que tiró Estados Unidos en Irán en apoyo a Israel, porque Israel venía acorralando a Irán, pero Irán tiene su armamento nuclear, bajo unas montañas inmensas y los aviones y las bombas que tiene Israel no eran suficientes para poder llegar y destruir. Por eso necesitaban tanto del apoyo de Estados Unidos, de que Donald Trump permitiera, que con unos aviones que tiene llamado B-2, que son espectaculares y que son prácticamente invisibles, y yo anoté acá la bomba GB, bueno, GBB es 57, es S7, no me acuerdo bien, pero por eso había anotado acá, con el ataque que le pusieron martillo de medianoche, ¿m? Martillo de medianoche, y el media hora, el ejército de Estados Unidos tiró las bombas, con una precisión tremenda y prácticamente destruyó todo el programa nuclear que Irán viene haciendo hace 30 años, fue algo de lo que le dije en el principio. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esto es lo que va a dar el inicio, de nación contra nación y reino contra reino, porque Donald Trump va a sacar la paz, va a sacar la paz de la tierra, pero va a sacar la paz de una buena manera, porque la intención de Donald Trump es traer paz, pero ya Rusia tiene su programa, con Corea del Norte. Los islámicos tienen su programa. El problema acá, y esto también es importante, el problema acá, que Irán es un pueblo extremadamente radical, ¿m? y que quiere exterminar a Israel de la tierra, ¿eh? Entonces, lo otro que quería decir, que la Biblia está hablando de cuatro bestias, cuatro bestias, pero dentro de las bestias, escuche bien, porque esto es sumamente importante, dentro de las bestias no está incluido Israel, el ejército de Israel. ¿Qué nos quiere hacer entender el Señor con esto? Que lo que está haciendo Israel es correcto. Israel está siendo utilizado por Dios, ¿eh? Por eso no lo considera como una bestia, porque Israel está obrando en función del reino de Dios. Bestias son todas aquellas que son utilizadas por el reino de las tinieblas para que de todas maneras Dios cumpla su propósito. Por eso le dije, tenemos que tener cuidado, porque del momento que nosotros tomamos una decisión por el bien y el mal, el Señor nos usa de acuerdo a sus necesidades dentro del reino. Entonces el Señor está usando ahora a todos los reinos estos, destructivos,
destructivos, reconocidos como bestia, ¿para qué? Y para atacar a Israel, que Israel está haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que orar por Israel para que el Señor lo bendiga. Y en este momento Estados Unidos fue utilizado de buena manera por el Señor ¿para qué? Para, para destruir a todos estos reinos extremistas que quieren que Israel desaparezca de la faz de la tierra. Lo que está ocurriendo ahora es que se le está allanando el camino al anticristo. Eso es lo que está el Señor permitiendo con esto. Porque el Señor está sacando a todos estos extremistas, como el grupo Hamas, Hezbolá, y bueno, ya sabemos, todos estos que quieren que Israel desaparezca de la faz de la tierra. ¿Eh? ¿Para qué? Para que mañana cuando el anticristo aparezca, ya está todo el plan armado, Israel lo acepte en un principio como el mediador, como el supuesto escogido, ¿eh? Que va a traer nuevamente la paz y la seguridad, pero le va a ser mucho más fácil al anticristo poder hacer ese acto de paz 7 años con los musulmanes pacíficos que están dispuestos a tener una relación con Israel, a estos extremistas que los quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra. Por eso el Señor usó en este momento a Estados Unidos para romper el arco que habla Jeremías. ¿Eh? Jeremías en el capítulo 49, 34 al 39. Y vamos a leerlo rápido. Profecía sobre Elam, profecía sobre Elam. Y esto es lo que está pasando ahora en este momento. ¿Eh? Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Elam, acá yo puse, era una región al este de Babilonia. Actualmente es el sureste de Irán, justamente donde están estas montañas donde tienen escondido el arsenal nuclear, los iraníes. Entonces lo tenían como un pueblo guerrero. Conocido por su arco poderoso. El arco poderoso que representa, representa actualmente hoy a esa bomba atómica que Irán quería tener para hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Entonces ahora ocurrió esto, se rompió el arco de Elam, a través de la destrucción del sistema nuclear de Irán, se está cumpliendo la profecía esta de Jeremías, que ahora no quiero seguir extendiéndome porque no quiero que ya pasa mucho tiempo, entonces no quiero continuar, lo voy a preparar más con otros argumentos más de otras profecías que se están cumpliendo para que podamos tener más entendimiento. Pero esto es exactamente, hermano, lo que hoy estamos viviendo y es lo que está pasando, lo que está subiendo de nivel, el versículo en Mateo 24, la profecía de Jesucristo, de guerras y de rumores de guerra. Estamos subiendo el escalón a nación contra nación y reino contra reino. Entonces nosotros tenemos que estar sumamente preparados, en comunión íntima con el Señor. ¿Para qué? Para que nada de esto nos atemorice. Nosotros no, al contrario. Y nosotros debemos saber todas estas cosas justamente para alertar a la gente, para que cuando la gente no sepa qué hacer, bueno, nosotros te podemos decir lo que está aconteciendo y por qué Jesucristo está permitiendo que pase esto. Entonces, cuanto más uno tiene conocimiento de los actos proféticos, y guarda, la profecía, no se desenfrena. Se ajusta cada... ¿Qué me está haciendo esto a mí? Ajustar cada día más a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto que está pasando me va aumentando la fe y cada vez entiendo que Dios es más real de lo que puedo creer, ¿no? Entonces, hermanos, esto tiene que pasar con cada uno de nosotros. Y tenemos que estar preparados porque estamos empezando a vivir un mundo impredecible. La única forma de estar más o menos vinculado con los acontecimientos certeros que van a suceder es teniendo comunión con el Señor Jesucristo para que nos vaya diciendo en cada etapa qué es lo que va a suceder y cómo debemos prepararnos para sobrellevar. Porque tenemos que saber de qué manera nos tenemos que preparar para sobrellevar todas estas cosas hasta que Jesucristo venga. Hermanos, esto es muy serio, ya no es tiempo para estar jugando. Ya les digo, esto que está pasando, Jesucristo dijo que es necesario. ¿Para qué? Porque el objetivo del Señor ahora es perfeccionar a la novia. Y si tú te consideras parte de ella, hermano, tenés que tomar una decisión radical, radical de hacer las cosas como Dios manda, ¿para qué? Para que no te desenfrenes y hagas locuras, porque en un tiempo de crítico uno puede equivocarse y hacer lo mismo que hizo Pedro. No, yo voy a morir por ti, yo voy a morir por ti, pero en el momento extremo, cuando el temor se apoderó de él, y recuerden, hermanos,
el temor superó al amor. Superó al amor, porque después Pedro le dice, tú sabes bien que yo te amo, ¿eh? Y el Señor no le dijo, no, Pedro, me estás mintiendo porque no me amas. Pedro lo amaba, pero el temor superó al amor. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿eh? La firmeza de la palabra, la semilla en nuestro corazón, tiene que crecer, hermanos, y volvernos un árbol frondoso para poder soportar cualquier tribulación que venga. Así que gracias por escucharme, hermanos. Espero que haya salido bien la voz. Le vuelvo a repetir, no tengo el micrófono acá, pero creo que era importante que estén atentos a todas estas cosas que están pasando y que vayan tomando seriamente el camino del Señor, hermano. Tu día debería empezar con una meditación de la palabra, aunque sea un versículo por día, porque de a gota se llena el vaso, ¿eh? Pero no podés pasar todo un día sin haber escudriñado una palabra, cuando el Señor dice que nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y como dijo Pablo, ante todos, orad por los presidentes, por los reyes y por las personas que están en eminencia, para que podamos vivir en paz y reposadamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, que ahora no hay distancias, Señor, a través de los nuevos medios de comunicación. Padre, podemos conectarnos los unos con los otros, aunque estemos en diferentes países. Gracias porque tú permitiste esto en los últimos tiempos, porque es necesario, por las persecuciones que van a venir también, Señor. Muchas veces no nos vamos a poder reunir en las congregaciones como lo hacíamos antes. Pero bueno, tú siempre das la salida, Padre. En el nombre de Jesús, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Señor, yo bendigo a mis hermanos que escucharon el mensaje en esta noche. Padre, que vayan teniendo entendimiento. Padre, trae una necesidad espiritual, Padre, de escudriñar y especialmente el libro de Apocalipsis, para que se vuelvan bienaventurados como lo dice tu palabra, Padre, para que cuando se les predique, se les hable de los tiempos finales, ellos ya tengan un conocimiento básico para que puedan asimilar más rápido la enseñanza. Padre, yo bendigo a todos aquellos que van a escuchar este mensaje después, Señor, en cualquier región del mundo, en cualquier horario, Padre, sean tocados por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre, y te agradecemos enormemente, Padre, que tú nos des el entendimiento. Para saber que tu Hijo Jesucristo es el enviado del cielo, nuestro Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendigo el espíritu, el alma y el cuerpo de todos aquellos que están escuchando este mensaje y de aquellos que lo van a escuchar después. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que tengan una muy buena noche. El Señor les bendiga.